Una promesa divina de restauración. Cuando nuestro Creador hizo todo, según Génesis 1:31, todo fue bueno en gran manera. Dios crió de la nada. Dios pudo ordenar todo y con su poder, al emitir su voz, creó todas las cosas, inclusive a nosotros, nos hizo bellos, hermosos, perfectos, con una simetría especial, dotados de facultades físicas, mentales y espirituales. Nos dotó de el poder de elección, o sea, nos dio libre albedrío para tomar decisión. No nos hizo seres autómatas o como un robot para ser manejados y controlados por Él, sino nos dio a nosotros el poder de elegir. Y es interesante ver que todo era bello, todo era hermoso. Adán y Eva con una simetría especial, con una altura especial que quedaríamos asombrados al estar frente a Adán y Eva. Nosotros con nuestra estatura, definitivamente Dios hizo todo perfecto. Lamentablemente algo vino a distorsionar el maravilloso plan de Dios. Dios le dio en sí la oportunidad, antes que el pecado llegase al hombre, le dio la oportunidad de disfrutar algunos aspectos muy vitales e importantes que podemos destacar en esta hora. Tenían una relación directa de creador con las criaturas. Los ángeles se comunicaban directamente y bajaban para poder estar ante las criaturas. Disfrutaban también del gozo de la vida eterna porque Dios los había dotado de ellos. Al desobedecer, de acuerdo a lo que registra el capítulo 3 del libro de Génesis, al desobedecer, dejarse guiar por la codicia y por el engaño sutil y perspicaz de Satanás, que lo hizo a través de una serpiente, y de esa manera Eva fue engañada y Eva también engañó a su esposo, y ambos comieron, ambos desobedecieron. Definitivamente, Dios, al ver caer a sus hijos, a sus criaturas, aquellos que Él moldeó, aquellos que Él hizo del barro que hizo Adán y de la costilla del mismo hombre que hizo a Eva, creados a su imagen y a su semejanza. No fue el plan de Dios crear al hombre y que el hombre gustase la muerte y que el hombre sufriera y que el hombre viera los resultados nefastos y las consecuencias en sí del pecado, que tanto el hombre y la mujer ha tenido que sobrellevar esa misma situación por su desobediencia. Lamentablemente todo cambió al poder saber que el pecado vino a distorsionar en sí el maravilloso plan de Dios. Vino a cambiar para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Vino también a afectar esa relación entre el varón y la mujer. Y ellos mismos queriendo culpar la mujer a la serpiente y Adán a su mujer, pero la responsabilidad fue de ellos mismos en su desobediencia hacia Dios. Queridos amigos y hermanos, cuando venimos a Cristo como seres cerrados y nosotros como seres pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, nace en nuestro corazón el amor a Él. Toda carga va a resultar ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se hacen deliciosos y los sacrificios un gozo. El sendero que en el pasado nos parecía cubierto de tinieblas o teníamos un panorama oscuro, ahora brilla con los rayos del sol de justicia.
La belleza del carácter de Cristo se verá en los que lo siguen. En su delicia de hacer la voluntad de Dios, el poder predominante en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios, era el celo por su gloria. El amor embellecía, ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios, no puede producirlo, originarlo un corazón inconverso. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero, según lo registra 1 de Juan 4:19. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de nuestras acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, domina la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor, alimentado en el alma, endulza la vida y derrama una influencia purificadora en todo su derredor. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios particularmente deben luchar para no caer en ellos, porque Dios en su gracia y en su amor nos va a guardar de ello. El primer error es que nosotros podamos fijarnos en hacer nuestras propias obras para salvarnos, en justificarnos a nosotros mismos y arreglar nuestra situación por sí solos. No olviden, el que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando algo imposible. Y el otro error, que no es menos peligroso, es que nosotros podamos comprender que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Tristemente, una salvación barata, una salvación de salvos, siempre salvos, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de evitar estos dos errores. Uno, que pensemos que ganamos la salvación por nuestros méritos, y lo otro, que nosotros a través de Cristo Jesús podemos desobedecer la ley de Dios. Queridos amigos y hermanos, encontramos en la Biblia que Dios realmente le dio una oportunidad al ser humano a pesar de su pecado. Yo quiero llevarles al libro de Génesis, capítulo 3, en el versículo 14 en adelante. Vean cómo realmente el libro de los orígenes, el libro de los principios de nuestra vida nos da a conocer. Y dice Génesis 3, 14 en adelante. Desde el versículo 6 podemos leer desde el versículo 6 y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e se hicieron delantales. Una manera que el ser humano trata de arreglar por sí solo su situación pensando que puede arreglar su problema. Y oyeron la voz de Jehová Dios, quien se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Una actitud que toma el ser humano: no querer encarar su situación, no querer afrontar su problema ante Dios y ante los demás. Nos escondemos, rehuimos, pero Dios nos busca a pesar de todo. Y dice la palabra nuestro Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo
y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio de ese árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿con qué eso has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y él dice, y del polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora algo muy interesante. Hoy encontramos algo maravilloso. Encontramos en Génesis 3:15 algo muy especial. La primera promesa evangelística, la primera promesa mesiánica, que los especialistas en teología le llaman el protoevangelio. Y es interesante ver realmente lo que dice Génesis 3:15, una promesa de restauración, una promesa dando una vía de salida para el problema del ser humano que ha caído. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la cual te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Noten realmente que esa promesa muy especial que encontramos en la Biblia es una promesa mesiánica, una promesa de evangelización para darle esperanza en sí al ser humano en su condición. Y es interesante ver cómo la Biblia nos da a conocer a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora pues dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente. Dice, no dice a las simientes como que hablase de muchas, dice a tu simiente, la cual es Cristo. Definitivamente podemos nosotros, ante las consecuencias nefastas y terribles del pecado, saber que hay una promesa de restauración. Y a través de Cristo y a través de su obra maravillosa, podemos lograr una magnífica renovación en nuestras vidas y poder comprender la obra maravillosa que Dios ha hecho en su palabra. Así que Dios mismo nos está diciendo que Él es nuestra esperanza. Él es la simiente prometida para nosotros. En Lamentaciones 3:22 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada día, cada mañana, son nuevas esas misericordias para nosotros. Su constante amor, su ternura especial con que Dios nos ve, no por lo que somos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que podemos llegar a ser mediante su gracia, su poder y su amor. Ese amor divino, que sea nuestro gozo y placer. Ese amor divino, a través de Cristo Jesús, allane nuestro camino y nos conduzca a una vida de obediencia hacia el camino de Cristo Jesús. Qué interesante es que nosotros podamos comprender lo que la palabra de nuestro Dios nos da a conocer a través del libro de Romanos. Hay un mensaje de justificación, hay un mensaje de salvación y de esperanza para nosotros, para el hombre que ha caído, para el hombre que ha desobedecido. Y noten lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es importante que nosotros podamos llegar a reconocer la obra maravillosa de Cristo Jesús. Una persona que ha sido rescatada por Dios, que ha sido perdonada por Dios, cuando nos habla acerca de la propiciación de nuestros pecados, esa palabra griega hilasterion denota lo que fue la expiación por el pecado, lo que fue el sacrificio y la reconciliación por el pecado en el Antiguo Testamento. Y es importante que nosotros podamos llegar a comprender esa obra maravillosa que Dios desea hacer en nuestro favor cada día y cada momento. Y decirle a nuestro Dios: Señor, yo quiero conocer esa obra especial que tú has hecho. Romanos 3:25, dando a conocer esa propiciación que el griego designa literalmente al propiciatorio del Antiguo Testamento, nos lleva hacia el día de la expiación, donde la sangre era esparcida y alude en sí a la muerte sacrificial de Cristo. Es interesante ver cómo se aplica tanto a la fidelidad de Dios al ofrecer un plan maravilloso de salvación por nosotros, con la confianza que hemos de tener en Cristo como medio ofrecido para nosotros, y así de esa manera ser restaurados. ¡Qué obra tan especial! ¡Qué obra tan maravillosa que Cristo ha hecho para poder salvarnos a cada uno de nosotros! Todo Dios lo hizo hermoso, todo Dios lo hizo bueno en gran manera. Y Jesús desea restaurar lo que se ha perdido de Dios en el ser humano. Si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos desobedecido a Dios, Dios ya bien hubiera podido destruir este mundo y aún aniquilarnos, destruirnos por completo. Dios inclusive a través de la situación de estas terribles enfermedades, a través de todo aquello que estamos viendo, y estuviéramos todos completamente destruidos. Pero es interesante, no tardará en que veamos a aquel a quien hemos centrado nuestra esperanza de vida eterna, y en su presencia todas las pruebas y sufrimientos serán insignificantes. Mira hacia arriba, mira detenidamente hacia el cielo y deja que tu fe continúe aumentando cada día. Deja que esta fe te guíe a lo largo de tu camino y puedas conducirte de tal manera a las puertas de la ciudad, donde todo será gozo, paz y eterna felicidad. Hemos de comprender en el llamado que Dios nos hace a nuestras vidas a través del libro de Ezequiel 33:11. Noten cómo Dios nos hace un llamado. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y viva. Y noten el llamado de Dios. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dios nos hace un llamado muy especial a cada uno de nosotros para que vivamos. Dios pone delante de nosotros la muerte y la vida, pero nos dice: escoge pues la vida para que vivas. Y es interesante que nosotros podamos considerar en el pensamiento de aquel poeta Horatius Bonar. Describió lo siguiente, y noten lo que dice en su poesía:
Los que moráis en el polvo, despertad, levantaos y cantad. Agudo ha sido el frío invernal, mas la gloriosa primavera ha de disfrutar. Si cosechaste aquí en flaqueza, en poder te levantarás. Y si en lo terrenal sembraste, como la flor celestial ascenderás. Qué interesante es que Dios puede hacer de lo imposible algo posible. De aquello que fue resquebrajado por el pecado, de aquello que fue hecho pedazos por el pecado, y hemos sufrido las consecuencias terribles de nuestra desobediencia. El Señor Jesús viene como medio especial que Dios ha puesto. Y noten algo muy interesante. Antes de Jesús dar su vida para salvarnos, la salvación de esta humanidad pendía de un hilo. Bien pudo haber rehusado Jesús no dar su vida. Dios hubiera usado otro medio para salvar a Adán y Eva. Pero Jesús estuvo dispuesto. Y en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza de restauración para nuestras vidas. Hay esperanza de volvernos a Dios y arreglar nuestra situación. Que en estos tiempos difíciles, que en estos tiempos de prueba, podamos nosotros reconocer nuestro mal accionar, nuestro mal proceder ante Dios. Que nuestros caminos sean enderezados por Dios, que nuestras veredas puedan ser enderezadas por Dios. Y no son nuestros caminos, son los caminos del Señor, donde el Señor quiere que podamos colocar nuestros pasos y podamos ir de la mano con Jesús. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado, con la disposición entera de dejarnos y ser restaurados por Jesús. De permitir que Dios a través del Espíritu Santo haga una obra eficaz y maravillosa y Dios nos lleve al arrepentimiento de tal manera que nosotros podamos gozarnos en la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Por medio de Jesús, por medio de la propiciación de sus pecados, podemos ser rescatados de la ira de Dios y en lugar de ser consumidos, poder disfrutar de la gloriosa eternidad con Jesús y poder escuchar de los mismos labios de Jesús la hermosa historia de nuestra redención. Que Dios pueda fortalecer nuestros vínculos de relación con Dios desde ahora en adelante y con Cristo nuestro Salvador, que es nuestra única esperanza, que es la esperanza de restauración de nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Querido Dios y Padre nuestro, aparentemente todo parecía estar perdido en el túnel de la oscuridad del pecado, en el túnel de la desobediencia del hombre mismo. Pero gracias te damos, oh Dios, porque hay esperanza en la simiente prometida. En ese protoevangelio de Génesis 3:15, donde encontramos esa promesa mesiánica, esa promesa del evangelio, para poder ser restaurados y colocarnos en el lugar donde Dios quiere que podamos estar en esta tierra y también, Señor, disfrutar del gozo eterno de los redimidos con Jesús. Señor, toma el control de nuestras vidas. Haz, Señor, lo que tú quieras que seamos. Transfórmanos como alfarero divino, Jesús. Toma los pedazos de barro de nuestra vida, donde Satanás nos ha llevado. Restaura nuestra vida de tal manera que podamos, Señor, ser vasijas útiles para tu honra y para tu causa.
Haz, Señor, que el pecado no domine más ni reine más en nuestro cuerpo mortal. Haz una obra especial, que tu victoria sea nuestra victoria, que tu triunfo sea nuestro triunfo y que el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario, que dio su vida para morir por nosotros, para pagar la deuda del ser humano, para colocarse en nuestro lugar y vestirse en nuestros harapos de inmundicia, de maldad y de pecado. A través de Cristo podamos ser restaurados, podamos ser justificados, podamos también, Señor, ser santificados y ser glorificados y cantar ese cántico de triunfo final sobre el mundo de pecado y de maldad. Y desde ahora nuestra vida sea una vida alcanzada por Cristo Jesús. Bendice a cada uno de aquellos que han de escuchar este mensaje. Danos, Señor, tu ayuda y tu dirección. Y ayúdanos a vencer al pecado con tu ayuda, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.